Si no, al rato los hermanos, el papá, la mamá, van a andar corriendo para poder tapar los huecos que por su falta de previsión él deje, sin entender que cada quien tiene sus propias responsabilidades. Pues hay que ser valiente entonces para decirle no, no te la llevo con toda intención para que mañana te responsabilices de lo que tienes tú como compromiso. Se necesita ser valiente también, por ejemplo, para no ayudarle a resolver sus tareas, ya sean de escuela o de compromisos que adquiera. A veces pertenecen a clubs en donde realizan prácticas, levantándose a hacer ejercicio, qué sé yo. Los compromisos que adquieran por voluntad propia deben responsabilizarse para cumplirlos, y son ellos los que lo deben cumplir si lo asumen. Pues, en fin, hay muchas cosas que a veces quisiéramos resolverle a los hijos y hasta hacerlas en lugar de ellos, pero que lo que estaríamos logrando es que se vuelvan muchachos inestables, con falta de compromiso y además siempre con la comodidad de descargar sus propias obligaciones en los demás. Lo que necesitan pues los hijos no son padres condescendientes que vivan dedicados a darles todo, sino padres valientes. Estoy dando el término valiente porque se requiere un esfuerzo, el hacerse violencia, porque a veces yo quiero ceder por amor a mis hijos, a darles todo, pero ahí, si los impongo a darles todo, ellos nunca van a asumir sus compromisos. Aquí, para que ellos reciban la fortaleza, ellos empiezan por ver la fortaleza que yo exhibo para mantenerme firme en la autoridad que represento y no estar cediendo a sus caprichos e informalidades. Esto no significa que cuando de verdad un hijo requiere ser apoyado, pero eso no lo dice la razón más que el corazón, ya que ya dije, el corazón siempre está dispuesto a ayudar al hijo. No lo dice cuando de verdad hay una necesidad urgente de apoyo, y ahí estaremos nosotros. Pero él se da cuenta que fuimos caritativamente llenos de amor a apoyarlo en un momento especial, no en forma rutinaria, sino no se les va a formar ese carácter. Muchos de los problemas de los hijos hoy son el resultado de ese confundir el ser buenos padres o que la verdad debía ser buenos padres, a lo mejor entre comillas, o padres condescendientes, para decirlo en forma más apropiada, con padres valientes. Los padres condescendientes, para describirlos, trabajan muy duro con el fin de ofrecerle todo resuelto a los hijos, y con esto los están haciendo unos inútiles. Los hijos lo que requieren son padres valientes, que trabajen duro en ellos mismos, manteniéndose firmes y estables, para que sepan los hijos también que hay que saber decir sí cuando es sí y no cuando es no, viendo el modelo de sus propios padres. Los padres condescendientes hacen lo posible por resolverles todos los problemas a sus hijos. Entonces, los dejan enfrentarlos, permitiéndoles de esa manera aprender de ellos.
Los padres condescendientes tratan de evitarles sufrimientos a los hijos, mientras que los valientes procuran dotarlos de las herramientas para superarlos. Como se ve, pues, a un hijo hay que enseñarlo a pescar, dice todo mundo, con sabiduría, no darle el pez en la mano, sino enseñarlo a pescar. Y cuando no estés tú, ¿quién se lo va a dar? Por eso lo importante es que él aprenda a manejar la solución a sus propios problemas. Por eso decía, el ser padre no es cosa fácil, como tampoco el ser abuelo. El ser abuelo en estos tiempos resulta, con los cambios que está habiendo en la sociedad, con el ritmo acelerado, con la evolución acelerada que estamos viviendo todos en las últimas décadas, que la relación tradicional de abuelos con nietos se mantenga como fueron. Ahora los mismos abuelos a veces están corriendo de acuerdo al nuevo estilo de vida, a las actividades, cuando antes se dedicaban, según sus posibilidades, pues a llevar una vida más relajada que les permitía estar en contacto y al pendiente de los nietos. Ahora hasta las abuelitas viven muy ocupadas haciendo alguna actividad dentro de sus propios hogares a veces, pero que les den algún ingreso, o por qué no, a veces también fuera del hogar. Así está de acelerada pues la vida, y esto les deja poco tiempo para estar con los nietos. Pero de cualquier forma, los abuelos juegan un papel fundamental en la vida de los niños, porque son una rica fuente de tradiciones, de principios, de valores y de referencias de raíces familiares que les permiten conocer más su identidad a los nietos y les dan fortaleza, bienestar emocional y valoración y pertenencia a toda la familia. En primer lugar, un abuelo, a diferencia de los padres, como no se siente responsable directo del futuro de sus nietos, ni tiene las presiones inherentes a su crianza, pueden aceptar a los niños tal como son, cualquiera que sean sus cualidades o debilidades. Por esa razón, una de las características más importantes del amor de los abuelos que dan a sus nietos es la generosidad, ya que quieren a sus nietos sin condiciones ni presiones. El amor que les dan pues es ilimitado y hace sentir a los niños profundamente valorados. Esa es una de las mayores bendiciones que puede dar un abuelo a su nieto. Un amor que, por no llevar presiones, es generoso, es, ya lo dije, abierto, aceptando al nietecito tal como es. El padre debe ser rígido, debe ir más de cerca, ejerciendo la autoridad con el hijo. No, el abuelo está detrás, es más, un buen abuelo entiende que solo debe ser un colaborador en la línea de autoridad que crece un papá y una mamá. Si no, van a estar interfiriendo y en lugar de ser una ayuda, va a ser un estorbo en la ayuda de la educación de los hijos.
y veíamos cómo es fundamental que la relación abuelos-nietos sea lo más estrecha posible y que ambos gocen de los beneficios mutuos en ese parentesco tan especial. Y veíamos cómo los abuelos suelen ser la mejor fuente de conexión de los niños con sus raíces, lo cual es fundamental para fortalecer su sentido de pertenencia, uno de los pilares básicos de su seguridad personal. Las anécdotas de los abuelos sobre quiénes fueron y de dónde vinieron sus antepasados, cómo se conformó la familia y en qué forma transcurrió la infancia de los padres de estos nietos, constituyen una información muy valiosa para los niños, que les ayuda eventualmente a comprender cómo las circunstancias en que se desarrollaron sus padres y sus abuelos han contribuido a que ellos sean quienes son. Es importante el conocer a veces por qué mi padre actúa de tal o cual forma, a veces problemas de conducta, de carácter, y cuando oigo al abuelo lo que me dice sobre la formación de mi propio padre o las limitaciones económicas, las enfermedades difíciles que tuvo que enfrentar, bueno, pues entonces empiezo yo ahí a descubrir una dimensión diferente y una opinión diferente a veces de la que tenía de mi progenitor, pero todo venido pues de los labios de ese abuelo dado a las anécdotas, pues ya vive del pasado. Hay gente que sigue viviendo un presente rico y sigue enseñando con su propio ejemplo y testimonio, pero los hay ya que por limitaciones físicas, pues buena parte de su tiempo la llevan o la transcurren su vida en esos recuerdos, llenos de riqueza, llenos de enseñanza. Es ingrediente fundamental para promover una relación armónica entre abuelos, padres y nietos, el respeto mutuo entre ellos. Los hijos deben recordar que desde el momento en que se van del hogar paterno para formar su propio hogar, la casa de sus padres ya no es la suya. Ahora son cónyuges y tienen su propia familia. Por eso no deben seguir disponiendo libremente de la casa de sus padres como si fuera la propia, ni permitir que sus hijos hagan y deshagan en la casa de los abuelos. Por el bien de su relación, los padres deben exigirles a sus hijos que cumplan las normas de comportamiento fijados por los abuelos cuando van a visitarlos, y evitar que toquen o manipulen cualquier cosa que pueda romperse o fastidiarse en manos de los niños. A veces hay padres que esperan que los abuelos permitan que los niños hagan todo lo que les venga en gana, todo lo que quieran, cuando van a visitarlos, porque consideran que para ellos debe ser un privilegio el gozar de la visita de sus nietos, lo cual es cierto, pero pensar de esa manera sería casi un chantaje, de que vamos a venir a condición de que dejes que estos hijos hagan lo que les venga en gana.
y como consecuencia pues los niños ahí atropellan a su gusto las pertenencias de los abuelos, lo cual es cruel e injusto, además de poco didáctico e inapropiado para la formación de los hijos. Se les fomenta la falta de respeto a los hogares ajenos, aunque estos sean de familiares y familiares tan queridos como es el abuelo o la abuela. También se ve con frecuencia la situación al revés. Padres que se quejan de que los abuelos son excesivamente tolerantes y dejan a los nietos hacer todo lo que les viene en gana. Los papás deben educar mientras que los abuelos pueden maleducar, piensan algunos. Es un mito esto que perjudica la educación de los niños y menoscaba las relaciones familiares. Si los abuelos en nombre de su amor le dan a los nietos todo lo que pidan, los inducen a creer que tienen derecho a recibir todo lo que desean y de que quienes no los complacen no los aman. En esta forma deterioran las relaciones de los niños con la figura de autoridad de los papás, además que los acostumbran a acercarse a ellos solo por interés. No, el abuelo no debe ser complaciente y mucho menos romper la autoridad paterna, la autoridad del padre y la madre. La función de los abuelos es aliviar un poco la tensión que se genera en el hogar, pues a los padres como resultado del trabajo cotidiano y la tarea de educar y cuidar de los hijos. De los abuelos se espera que venga la paciencia, que actúen con paciencia, que generalmente los padres que están sobrecargados de obligaciones y preocupaciones en estos momentos a veces no tienen. También de los abuelos se espera la indulgencia para interceder por alguna concesión que les permita a los niños alguna libertad esporádica, pero en ningún modo debe ir a imponer su opinión un abuelo respecto a la forma que han trazado de educación sus hijos, o su nuera o su yerno en este caso. Un abuelo no debe olvidar que cuando se dirige a su hijo o su hija, también lo está haciendo al yerno y a la nuera, o sea que ahí ya resulta más complicada la relación. Debe ser prudente y sus opiniones vertelas con esa prudencia, que no lleve a la confrontación. Probablemente el hijo pueda aceptar la intromisión del papá, en este caso ya un abuelo, con los hijos, pero el cónyuge a lo mejor no manifiesta la misma disposición y con todo derecho, porque cada hogar es autónomo, y así como hablaba yo del respeto que deben tener los que ya partieron de su hogar para formar el suyo, cuando van a casa de sus papás, llevando a sus nietos, bueno, también el abuelo debe tener ese respeto de autoridad a estos padres de sus nietos. Es muy frecuente y perjudicial para las relaciones intergeneracionales que los abuelos les den o les permitan a los niños
aquellas cosas que han sido clara y explícitamente prohibidos por sus papás. O peor aún, o que critiquen y condenen las actuaciones del papá o la mamá, aunque haya buenas razones para hacerlo. Jamás se debe desautorizar o criticar a un papá o a una mamá, mucho menos delante de los niños. Para los menores, en su educación es fundamental confiar en la capacidad de sus padres para cuidarlos y educarlos. Y cualquier comentario o acción que ponga en tela de juicio su capacidad les causa a los hijos angustia e incertidumbre, como que no sienten entonces ya la protección que debe sentir un hijo cuando sabe que a su lado tiene un padre que es capaz, que es fuerte, que es inteligente. Si hay un comentario que deteriore esa imagen, pues el hijo ya no va a sentir la misma protección que antes sentía por su progenitor. Eso tienen que tener mucho cuidado los abuelos cuando participan apoyando a los padres. A veces las mamás que por alguna razón, por viudez o soltería, dejan para poder trabajar a los hijos con la mamá o con los papás y que dan alguna orden respecto a la educación de los hijos y es desautorizada por los abuelos, bueno, pues ese hijo no se identifica con el padre o la madre como la persona idónea para cuidar de él. Por eso es fundamental que los abuelos respeten las normas de comportamiento establecidas por sus hijos, yernos y nueras, aún en su ausencia, por más que estén en desacuerdo con lo que estos hayan decidido. Estábamos viendo que cuando los abuelos les conceden a los nietos algo que los papás les prohíben, el mecanismo mental de los niños hace que no ubiquen a los abuelitos como buenas personas que les están dando todo, sino que los llevan a pensar más bien que sus padres son los malos, o sea que el abuelo es el bueno y el padre el malo, o sea que el padre resulta el malo de la película. Esto causa, ya dije, deterioro en el respeto y confianza que siente un hijo por su padre. Esto es indebido. Sin embargo, cuando los abuelos consideran que los padres están cometiendo algún error que afecta en forma grave el bienestar de los nietos, bueno, pues deben hacérselo saber en el momento apropiado y con las palabras apropiadas y en una forma que no agreda a los padres ni sus capacidades. Los abuelos nunca se deben de olvidar de que ellos son no solo los padres del papá o la mamá de sus nietos, sino suegros del cónyuge de ellos, y que por lo mismo su posición es bastante delicada y sus palabras pueden fácilmente herir sensibilidades. Pues es delicada esta interrelación cuando se hace como siempre se debe hacer, con todas las previsiones y respeto que debe haber en esta relación padres-hijos
abuelos. Los abuelos, claro, tienen mucho que aportar a la formación de sus nietos y sus años de experiencia les dan una gran capacidad afectiva y una inmensa sabiduría de las cuales tanto los hijos como los nietos pueden beneficiarse. Pero para tener éxito en esta relación y en esta labor, deben confiar en las capacidades de sus hijos y de las personas que ellos escogieron como cónyuges, lo cual no es otra cosa que confiar en la formación que ellos mismos les dieron. Ahora, que si no hay una buena formación en el padre, pues ¿cómo quieres ahora meter la mano en los nietos para corregir en ellos lo que no hiciste con tus hijos? Por eso es importante que nos esforcemos, decía al principio de este programa, en ser padres valientes, no consentidores, donde, aunque nos duele el corazón, tenemos que enseñar a que confronten sus propias luchas los hijos, no resolvérselas. ¿Acaso podremos apoyarlos con consejo y en una forma limitada, pero sin echarnos a cuestas las responsabilidades que son de ellos? Y si ya formamos bien a esos hijos, pues debemos tener esa seguridad en su capacidad. Y claro, si formaste bien al hijo, deberás también confiar que el cónyuge que escogió a este hijo o esta hija es la idónea, porque su propia educación que recibió de ti le permitió escoger una buena pareja. Y entonces, si son personas capaces y tú le reconoces esa capacidad, pues las órdenes que den según el proyecto familiar que ellos en intimidad trazan, no tiene un abuelo por qué alterarlo, sino respetarlo y convertirse en un momento dado en un ferviente y entusiasta colaborador, pero respetando las líneas que los propios padres trazan a sus hijos. Es preciso pues tener en cuenta que cuando hay conflictos entre los padres y abuelos, los padres luego optan y tienen la potestad, claro está, en buscar alejar a los nietos de los abuelos. Y esto que parece una cosa sencilla, pues total, si aquí hay conflicto, pues ya no volvemos y se resuelve el problema. Pero al verse los nietos alejados de sus abuelos, debido a los malos entendidos entre ellos y sus padres, a los nietos les resulta difícil y doloroso comprender por qué se tienen que alejar de ese viejo, de ese abuelo, del que ellos tienen a veces conceptos diferentes y al que se han asociado en el afecto, al que han amado por su ternura, por su apoyo. Resulta pues traumática esa separación. Los niños interpretan el alejamiento de sus abuelos a veces como un rechazo personal. No, pues ya no tiene interés mi abuelo, ya no nos busca. Bueno, pues si el padre impuso esa distancia, el abuelo la respeta, pero el niño lo siente como falta de interés personal del abuelo hacia él. Se le deja un hueco insatisfecho porque ya requería de ese apoyo cuando se ha tenido antes. Además, tanto los unos como los otros se privan de la oportunidad
de recibir esos innumerables beneficios que se suscitan o derivan del afecto cuando éste se da transparente, limpio y lleno de alegría entre padres, hijos y abuelos. Estos encuentros son hermosos, son conforme a la natura. Ahí vienen las generaciones y cuando hay una buena relación, un buen acercamiento, es hermosa esta relación. Es mucho lo que los abuelos pueden hacer para lograr una relación armoniosa con las familias de sus hijos. Y la prudencia, ya lo dije, es una herramienta vital para lograrlo. Si un abuelo imprudente, pues hace que el cónyuge del hijo o la hija se aleje resentido. Si el hijo todavía tolera, pues el cónyuge generalmente no, y con toda razón. Hay algunas familias que por comodidad o por una tradición mal entendida, delegan los padres toda la autoridad en los abuelos, de tal forma que hasta para corregir, ahorita que venga tu abuelo o tu abuela le voy a decir lo que hiciste. Se están anulando totalmente su autoridad. El abuelo no tiene por qué conducir la vida de los nietos. Acuérdense además que por razón del tiempo en que le ha tocado vivir a cada generación viene dotada para resolver los problemas. El papá entiende más la problemática de la vida de los hijos que el abuelo. Entonces no se puede educar a un hijo con retraso de una generación lo que es responsabilidad de un padre. Pero por otro lado, utilizar la excusa de la experiencia, que un abuelo diga, no, pues más sabe el diablo por diablo que por viejo, y aquí mis chicharrones truenan. Bueno, pues una actitud esa, lo que está haciendo es afirmar que sabe más que el papá, que la mamá. Eso lo único que va a hacer es generar antagonismos que van a deteriorar la relación. Si bien es cierto que en realidad sí, por más tiempo de vida se tiene más experiencia, bueno, por la experiencia debía hacerlos recapacitar que una de las cualidades que más se aprecia es la discreción y la prudencia. Y en una relación tan delicada como esta que se da con el hijo, la hija y el cónyuge del hijo o la hija, debe ser ahí esa sabiduría y esa experiencia que ha ganado el abuelo con los años. Bueno, pues que eche mano de ella para ser prudente y respetuoso y no alterar la conducción que un padre y una madre están obligados a hacer con los hijos. El educador de un hijo es el papá, la mamá. El abuelo en forma subsidiaria, apoyando a los padres, pero nunca en sustitución de estos, como se da en muchos casos. Pues los abuelos son el punto de apoyo más importante con el que cuentan sus hijos como padres, y por eso pueden cooperar en la formación de sus nietos, pero ya lo dije, respetando el hogar que estos han formado y evitando suscitar problemas que poco ayudan al bienestar de las relaciones familiares y en consecuencia de sus queridos nietos. Entonces, ¿cuál sería
la función ideal de un abuelo? Bueno, pues una de ellas sería apoyar a los padres, no supervisándolos, ni autorizándolos o desautorizándolos, y menos delante de los nietos. O sea, apoyarlos nada más. Otra función de los abuelos sería servir de conciliadores, no de abogados defensores. Pues si hay un nieto que sea incomprendido, pues a solas y dialogando con el padre, oye, ya te fijaste cómo fulanito se siente mal atendido por ti o por tu esposa, pues que no me había fijado, bueno, pues échenle una vista. Y no de abogado defensor o estar diciendo, oye, ¿por qué tratas a este niño así? Eso ya es convertirse en un abogado o acaso un cómplice del nieto, y estar confrontando a un padre pidiéndole justificación por sus actos delante del nieto es arruinar su autoridad. Y ya lo decía hace rato, ahí queda el papá, la mamá, como el malo de la película. No, esto no debe hacer un abuelo. También un abuelo, su función puede ser la de ayudar a buscar soluciones, no encontrar culpables, que tiene la culpa tu esposo, tu esposa o tú, no. Ver cuál es el problema que se está suscitando en el interior de una familia y dar soluciones, y con la prudencia debida hacer los comentarios en momento oportuno y en lugar oportuno con los padres para que se busque una solución definitiva, sin tratar de imponer criterios, sino simplemente dar una opinión más. Otra función de los abuelos sería apaciguar los ánimos, no provocar conflictos. Cuando ve que un nieto está queriendo confrontar al padre, bueno, dialogar con él y hacerle ver por qué esa actitud no es conveniente. Dialoga con tu papá, con tu mamá, vas a ver qué bien te va a escuchar. O sea, apaciguar los ánimos, no provocar conflictos. También ofrecer su colaboración. Ya lo decía, no tratar de imponer sus ideas, ¿no? En lo que yo les pueda servir, y yo estoy a sus órdenes, ¿verdad? Y pienso que donde pueda yo apoyar a lo mejor es en esto, si lo ven conveniente, y si no, pues ustedes deciden. También otra función de un abuelo será asesorar cuando se lo piden, o sea, pero nunca intervenir en contra de los padres, nunca, y menos delante de los nietos. Y por último, porque ya se nos vino el tiempo encima, diría que una función también del abuelo es promover la unión de la pareja, no indisponer a los cónyuges. O sea, si mi presencia es motivo de desunión, pues yo me alejo. Si mi consejo es bien recibido, lo doy. Y si no, me callo. Y mucho ayuda el que no estorba. Pero siempre debe ser visto un abuelo como un colaborador y ser venerado y respetado, y él a su vez ver con respeto la autoridad de sus hijos, para que sus nietos siempre vean a sus padres de buena manera y no como los malos de la película. Llegamos al final del programa, les agradezco mucho el que nos hayan acompañado. Esta fue una colaboración personal de Benjamín Sepúlveda Hernández y
solo el mensaje final sería: gocen de esa interrelación de hijos, padres y abuelos que tiene toda la riqueza y toda la alegría. Dios, a través de su naturaleza, jamás se equivoca y todos tienen algo que darse entre sí. Que sea pues rica y fecunda esa amistad al interior de su familia y que Dios los bendiga.